nos encontramos aquí reunidos para hacer un análisis sobre la Gran Depresión y la pandemia actual, haciendo una comparación entre las similitudes y las diferencias que se encuentran. Entonces, primero que todo, ¿qué es la Gran Depresión? ¿O qué fue la Gran Depresión? La Gran Depresión fue una crisis financiera originaria de Estados Unidos inicialmente que se dio gracias a la caída de la bolsa de Nueva York un 24 de octubre, teniendo un mayor colapso el martes 29 de octubre, conocido como Martes Negro. Este evento tuvo un impacto devastador en varios países, tanto ricos como pobres, trayendo inseguridad a empresarios como consumidores. Esa reacción provocó un mayor declive en la economía, haciendo que muchas empresas sin liquidez cerraran, y las pocas que sobrevivieron tuvieron que congelar su inversión, generando una gran tasa de desempleo, además de una contracción entre la oferta y demanda de bienes y servicios. Todo esto duró aproximadamente una década. Bueno, entre las causas se tienen dos principales que son dadas por la corriente del keynesianismo y la monetarista. Entonces, con respecto a la perspectiva keynesiana, se dice que la crisis estuvo ligada a una combinación del subconsumo y sobreinversión. Ello hizo crecer una burbuja económica de forma ficticia que en un momento determinado se produjo una pérdida de confianza que hizo que el consumo y el gasto de inversión se redujeran significativamente. Como consecuencia, se generalizó el pánico, por lo que muchas personas intentaron mantenerse a salvo, alejándose de los mercados y manteniendo el dinero en efectivo. Con el dinero en efectivo, con la caída de los precios, se hizo que la esperanza de que con el tiempo la misma cantidad de dinero se podría consumir más bienes. Este hecho agravó la situación de subconsumo, lo cual hizo que la economía se resintiera. Ya en cuanto a la perspectiva monetarista, se dice que la Gran Depresión era una recesión más de las que se tenía que dar de forma cíclica, afectando principalmente a las economías capitalistas. No obstante, el papel de las autoridades monetarias agravó la situación y fruto de la política monetaria, especialmente de la Reserva Federal, cayó la oferta de dinero, lo que no favoreció la economía. De forma paralela, algunos especialistas han señalado que se sufrió una deflación que aumentó el valor real de la deuda, lo que en última instancia hizo que aquellos que habían obtenido un préstamo o un crédito debieran más de lo que recibieron. Bien, ahora por las políticas que se aplicaron para resolver la crisis, el presidente de ese tiempo, que era Roosevelt, se rodeó de un equipo cuyas propuestas económicas se inspiraban en las ideas económicas del británico John Keynes. Roosevelt y sus asesores creían que los problemas que se debían al consumo insuficiente y por ello era necesaria la intervención del Estado en la economía. Para poner freno a la caída de numerosos bancos, autorizó la Reserva Federal a conceder créditos a la banca sobre títulos. El Estado asumió un lugar contra perdón, el Estado asumió un mayor control de la banca o a través del Banking Act de 1933. En el sector bancario sufrió importantes cambios y quedó fuertemente regulado para evitar nuevas quiebras. Se exigía dotar a los bancos de mayores reservas para hacer frente a situaciones adversas, mientras aquellos bancos que no eran solventes fueron disueltos en el plano financiero. También destaca la concesión de créditos para fomentar la investigación empresarial, así como la ley de obligaciones federales, que fue promulgada para proteger a los inversores del fraude. No solo se actuó para proteger a quienes hallaban una situación de vulnerabilidad por falta de empleo, sino que también se destinaron recursos económicos en ayudas para los jubilados. La Social Security Act de 1935 permitió conseguir fondos suficientes para este propósito, todo ello financiado a través de impuestos a las bebidas y a los beneficios que fueron distribuidos a las empresas. Las consecuencias de la New Deal
lo que fue el programa económico de Roosevelt, no tuvieron efecto inmediato, pues en Estados Unidos estaba muy trasladado por las dolorosas consecuencias económicas y sociales de la Gran Depresión. La política económica del presidente Roosevelt logró poner fin a la recesión, aunque no alcanzó a lograr todos los objetivos marcados. Como consecuencias económicas dentro de la Gran Depresión, se vieron importantes repercusiones. Entre ellas está la gran cantidad de bancos que quebraron debido a la alta cantidad de personas que suscribieron sus créditos. Se dio una deflación muy fuerte, puesto que se dejó de consumir, los precios bajaron desorbitadamente y se vio afectada la circulación monetaria. Se vio la quiebra de gran cantidad de empresas en diferentes sectores, y la acumulación de todos estos factores anteriores generó que la economía se frenara, haciendo que la riqueza de muchos países disminuyera. Ya como consecuencias sociales, debido a la quiebra y a la baja circulación monetaria, se dieron los siguientes casos. Uno de los impactos más fuertes socialmente fue el aumento drástico del desempleo. Las personas que se tenían empleo se vieron fuertemente afectadas por una baja salarial muy fuerte. Se comenzó a dar desigualdad social, donde la clase obrera y la media comenzaron a empobrecer todavía más, y eso generó la gran polarización social. Diferencias. Se pueden encontrar dos diferencias en este artículo. La primera es que la semana posterior al crack de Wall Street de 1929, la Federación recortó los tipos de interés e inyectó niveles excepcionales de liquidez. En una fase posterior aumentó los tipos en vistas a proteger sus reservas de oro, dejó de inyectar liquidez y endureció su política monetaria para combatir la inflación. Unas medidas que volvieron a provocar una recesión profunda en 1937. Por otra parte, entre 1929 y 1933, la Reserva Federal no hizo nada para rescatar a los bancos. En 2020, sin embargo, los bancos centrales no han tardado en reaccionar, y tanto la Federación como el BCE se han comprometido a hacer todo lo que haga falta. Por otra parte, el gobierno norteamericano se ha comprometido a invertir $2 billones en ayudas a sus empresas, y la eurozona no ha quedado rezagada. El gobierno alemán prestará a empleados y empresas la cantidad de 822 millones de euros, y por primera vez Alemania pedirá préstamos a los mercados para financiar estas medidas. Durante la Gran Depresión, en cambio, tanto demócratas como republicanos se esforzaron por alcanzar el equilibrio presupuestario y por recortar gastos. En esta ocasión, Estados Unidos invertirá el 10% del PIB en gastos públicos, en un momento en el que el país cuenta con una mayor red social para proteger a los más vulnerables. En cuanto a las similitudes, en el primer punto, pues 2 de las 6 mayores caídas desde la creación del índice del S&P 500 han tenido lugar en las últimas semanas. El menos 12,9% del 16 de marzo y el menos 9,5% del 12 de marzo. El nivel de volatilidad también es comparable con los niveles del 2008, 1987 y 1929. Y la velocidad de la caída, que es de un menos 30% del índice preferido por las gestoras norteamericanas, nunca han sido tan rápidas. Esta parte se anunciarán los datos de paro en Estados Unidos, correspondientes al mes de marzo. Sin embargo, aún lejos de los niveles alcanzados de la Gran Depresión, que fueron del 24,9%. De todas formas, en las palabras de James Bullard, presidente de la Reserva Federal de San Luis, 46 millones de norteamericanos podrán encontrarse sin trabajo en un plazo muy corto. El nivel de paro podría alcanzar el 30%, una cifra más alta durante la Gran Depresión y 3 veces la crisis del 2008 al 2009. Dicho esto, no hay que olvidar que en 1938, 6 años después de la Gran Depresión, la tasa de paro seguirá en el 20%. Ante la Gran Depresión, el PIB norteamericano cayó el 9,1%. Desde 1948, la caída media del PIB ha sido de 1,3%. Y se registró el peor resultado concretamente durante la recesión de 2007 a 2009. Desde la recesión de 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, no se ha vuelto a registrar una caída doble de dígito. Sin embargo, ahora Goldman Sachs prevé una caída del 24% en el segundo trimestre del 2020. Y en opinión de Morgan Stanley podría alcanzar el 30%. Bien, ahora, referente a todo lo que pues, mis compañeros han hablado acerca de la gran crisis de 1929, pues puedo mirar la Gran Depresión,
Pues ya tenemos en claro que pues este suceso sucedió en lo que fue la parte de Nueva York, tras la caída de la bolsa de Nueva York, pero nosotros como residentes colombianos, ¿en qué nos afectó esto en dicha época de 1929? En Colombia, en la creciente economía colombiana, durante el deceso de 1920, fue acelerado la parte de la economía concentrada en las inversiones de los sectores de la construcción de vivienda, financiada a través de los créditos del Banco Agrícola Hipotecario y las obras públicas, cuyo periodo en Colombia fue llamado la prosperidad ADEBE. De acuerdo con las estadísticas dadas por parte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en 1925 la economía colombiana creció hasta en una tasa anual del 7.7%. En 1929 se iniciaron los problemas en Colombia, puesto que pues en el país el mercado de los Estados Unidos comenzaron a descender en las cotizaciones que se daban y esto obligó a que el Banco Agrícola Hipotecario, que es la que estaba dando el impulso económico en Colombia, hiciera pues que empezara a prescindir de la colocación de una nueva emisión de cédulas que ya se estaban preparando. Se produjo la natural restricción en los nuevos préstamos, como también tuvieron que aplicar a los bancos hipotecarios privados que habían venido financiando principalmente la parte de la construcción urbana. Es decir, al momento en el que surgió lo que fue la Gran Depresión de 1929, al llegar la crisis a Colombia, lo que se hizo fue que afectó a los principales bancos del país que estaban haciendo un impulso bastante alto en lo que fue la parte de la economía colombiana. Este impulso lo que hizo fue detener la parte de los créditos hipotecarios y tanto a los bancos privados colocar nuevas restricciones para que pudieran dar la parte de créditos. Y eso deliberadamente hizo que, como por ejemplo vimos, las construcciones urbanas o los diferentes medios para que la economía colombiana se impulsara empezaran a tener como un pequeño bajón. Técnicamente, el patrón monetario vigente en Colombia, con tasas de cambio fija, garantizó la convertibilidad del peso con relación al valor del oro. Se dejó de tener una conversión a lo que fue el dólar por la gran caída y empezó a tener lo que es la relación con el oro. Razón por la cual los desequilibrios del balance de pagos se ajustaban automáticamente con el aumento o la disminución de la oferta monetaria. En 1931, pues el Congreso aprobó la llamada Ley de Emergencia, reglamentada mediante varios decretos que básicamente redujeron los aranceles para los productos alimentarios importados. Elevaron los aranceles como método de seguridad para algunos bienes industriales y la prohibición de las importaciones de otros, lo cual incentivó al desarrollo de las industrias nacionales incipientes protegidas para tratar de corregir el gran desequilibrio del balance de pagos del país y la depreciación de la moneda mediante el ajuste de la paridad cambiaria. Es decir, en esta época se hizo lo que actualmente se conoce como estado de alerta, que lo que hizo fue cambiar la depreciación de la moneda en parte por el dólar al oro, y esto hizo que pues hubieran desequilibrios en la parte económica con los bancos y los préstamos, y pues hizo directamente que la economía bajara, pero no lo hizo tan rápidamente si lo hubieran tenido con recesión al dólar. Entonces, teniendo todo esto en claro y todas las partes de lo que es la Gran Depresión de 1929, por medio de esta reunión podemos concluir que esto fue un suceso histórico ocurrido en los Estados Unidos por la caída de la bolsa de Wall Street en 1929, que se extendió por todos los países en muy pocos meses. Además de eso, se produjeron dos grandes crisis económicas a la par que se estaba dando la gran crisis de 1929, que dieron consecuencias dramáticas a nivel social y sobre todo consecuencias a nivel político. La primera fue la hiperinflación alemana, que se extendió durante los años de 1922 y 1923. Y la última fue el crack bursátil de 1929, que lo que hizo fue dar paso a la Gran Depresión de los años 30, que surgieron pues las siguientes ideas. Primero, la combinación del subconsumo y la sobreinversión. Segundo, se produce una pérdida de confianza que favoreció que el consumo y el gasto de inversión se redujeran significativamente. Y tercero, el dinero en efectivo con la caída de los precios hizo tener la esperanza de que con el tiempo, con la misma cantidad de dinero, se podría consumir más bienes. Este hecho agravó la situación del subconsumo, lo cual hizo que la economía se debilitara. Es decir,
Al momento de estar pasando la gran crisis de 1929, muchas de las personas y las empresas, al ver la caída de los precios, no tuvieron en cuenta la parte de la devaluación del dólar. Y lo que hacían era directamente comprar grandes pues, cantidades exorbitantes de materiales, insumos o personas naturales de comprar bienes, etcétera. Y esto lo que hizo fue que tuvo bastantes consecuencias a nivel económico, porque pues lo que es la parte del PIB se redujo en grandes cantidades y las personas empezaban a quedar en lo que es la pobreza total por esta despreciación del dólar. Estas pues son las conclusiones que damos acerca de nuestra reunión y nuestro análisis de la Gran Depresión y de la pandemia actual. Entonces, muchas gracias.